Gracias, señora consejera. La siguiente pregunta está formulada por el señor Béjar Martín. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. El año pasado, a fecha 1 de mayo, había pagado el Gobierno de Guillermo Fernández Vara 25 millones de euros en ayudas agroambientales. ¿Por qué no se ha pagado ese nivel de ayudas en este mayo? Nos han dicho que han pagado usted hace poco alrededor de 5 millones de euros. Aclárenlo a los agricultores, a los apicultores y a los ganaderos y explique por qué no se ha pagado la misma cantidad de dinero que el año pasado. Muchas gracias, señor Béjar. Para la respuesta tiene la palabra la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Gracias, presidenta. Quiero aprovechar, en primer lugar, mi intervención para felicitar a todos los agricultores, que ayer fue su patrón, San Isidro, y agradecerles su digno trabajo para darnos a todos una cosa esencial para nosotros, que son los alimentos. Mire, señor Béjar, hemos tenido que iniciar todos los procedimientos que había en la consejería. Y a pesar de ese retraso provocado por el anterior Gobierno socialista y gracias al esfuerzo de los funcionarios, la ayuda agroambiental correspondiente a la convocatoria 2023 se pagará en breve, porque lo que usted se está refiriendo es del último año de la convocatoria anterior. Pero le cuento más, señor Béjar, porque parece que usted no se entera bien. Cuando hay una ayuda plurianual como esta, que es de 5 años, para poder pagar el primero de ellos se necesita algo más de tiempo, porque hay que resolver y hay que hacer toda la revisión. Y si no me cree, pregúntale a sus compañeros del Gobierno socialista, o usted mismo lo ha dicho. En la anterior convocatoria, el primer año se pagó en mayo del 2020, es decir, en el mismo mes en el que estamos actualmente. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Béjar, su turno. Señora consejera, yo también soy ingeniero y celebro el 15 de mayo y es festivo de los agricultores. Los agricultores lo que quisieran no son felicitaciones por el día de San Isidro, quisieran tener en sus cuentas bancarias las ayudas. Eso es lo que querrían los agricultores y ustedes mismos están diciendo que iban a simplificar todo el procedimiento de pago de ayudas y no lo están haciendo. Y tenemos la experiencia de su gestión cuando fue directora general en la época del 2011 al 2015, donde cuando llegó el Gobierno de Guillermo Fernández Vara no se habían pagado 35 millones de euros en ayudas agroambientales, señora consejera, siendo usted directora general. Y nosotros estamos advirtiendo de que no pase lo mismo. Voy a intentar ser muy claro en esto y aprender de la forma de hacer política constructiva, porque ustedes siempre están polarizando y siguen estando en la idea de que la culpa de todo es de la oposición o del Gobierno anterior. Y si usted quiere recordar del Gobierno anterior, yo le recuerdo del Gobierno donde estuvo usted. Y usted, cuando estuvo de directora general, dejó convocatorias de ayudas agroambientales que no se pudieron pagar porque no podían entrar en el PDR. Y lo sabe usted. Y hubo que anularlas. Y dejó 35 millones de euros sin pagar de ayudas agroambientales. Y por eso le hago esta pregunta, porque usted no han pagado ahora ni siquiera 5 millones de euros de las ayudas que se tienen que pagar. 40 millones de euros que podían estar en los bolsillos de los agricultores y no están a fecha de hoy. El año pasado se habían pagado 40 millones de euros a principios de junio. Yo le hago el reto y que los agricultores, los ganaderos, los apicultores comparen y vean si a finales de mayo tienen 40 millones de euros en sus cuentas bancarias. Así es como se ayuda al sector, no felicitándoles por el Día de San Isidro. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. Señora consejera. Señor Béjar, tápese un poco, que debería darle vergüenza. Oiga, que tiene usted un cuajo, que es que el Gobierno socialista, prácticamente antes de las elecciones de este año, ha dejado sin fondo las ayudas agroambientales y dejaba a todos los agricultores, al 50% de ellos, sin posibilidad de solicitarlas hasta el 2027. ¿Qué me va a hablar usted a mí de pago y dinero en el bolsillo de los agricultores? Por favor.
Pero lo más grave es que lo mismo hicieron con los incentivos agroindustriales. Gastarse en una única convocatoria antes de las elecciones el 63% de los fondos, de todo el periodo. Pero es que lo mismo han hecho con los jóvenes agricultores, gastarse el 60% de los fondos para todo el periodo. Han utilizado ustedes las ayudas de los agricultores que tanto necesitan en medidas electoralistas, fallidas, por cierto, porque los ciudadanos extremeños lo han puesto en la oposición. Mire, hemos solventado esa situación reprogramando los fondos para que ese 50% de los agricultores que ustedes provocaron que se quedaran sin ayuda puedan tener ayudas agroambientales en el resto del periodo. ¿Qué error cometieron al no trabajar hasta el último momento, al parar la consejería, al dejar todo por hacer cuando llegamos nosotros? Mire, le devuelvo la pregunta, señor Béjar. ¿Por qué paralizaron procedimientos? ¿Por qué paralizaron resoluciones? ¿Por qué paralizaron trámites administrativos, migraciones de datos? ¿Porque habían perdido las elecciones? Gracias.